espacio para conversar sobre lo que más nos gusta. Conversatorios por el Facebook de Lima Lee. Muy buenas noches a todos ustedes en esta nueva edición, en este nuevo programa de Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos. Y hoy, con ustedes, tengo la gran alegría, el gran honor de compartir una conversación con el poeta, editor, gestor cultural, un ciudadano realmente comprometido también en la labor por la educación, por la cultura de nuestro país, el poeta Harold Alba Viale, a quien quiero saludar y dar la bienvenida a este programa. Muy buenas noches, Harold, ¿cómo estás? Querido Tino, qué gusto poder nuevamente compartir este espacio que ya no solamente es un espacio virtual, sino es un espacio de reflexión, un espacio para mirar poéticamente a la ciudad, como tú bien mencionas, pero sobre todo para reencontrarnos, ¿no? Yo me reencuentro contigo y cada vez que me reencuentro contigo aprendo, miro de otra forma Lima, miro de otra forma mi poesía y miro también de otra forma a mis amigos, así que gracias por permitirme esto. Muchísimas gracias a ti, Harold, más bien por la generosidad, tu generosidad de aceptar esta invitación, compartir tus reflexiones. Siempre sé que tu agenda es bastante cargada, ¿no? Por los múltiples eventos, las múltiples labores que realizas. Y yo quisiera un poco para introducir a nuestro público sobre tu labor, sobre tu trayectoria, querido Harold, me permitas compartir brevemente un poco una síntesis de tu trayectoria. Obviamente no podemos expresar todos los acontecimientos y los proyectos que has realizado, pero al menos para dar una idea a nuestro público, ¿no? Bueno, yo quería mencionarles, Harold Alba es de origen de Piura, ¿no? Así que un compatriota del norte de nuestro país, estudió Derecho, Ciencias Políticas, ha sido miembro de diversos grupos literarios, especialmente de Neón, a fines de los 90, inicios del 2000, un grupo pues legendario, ¿no? Un grupo de mucho reconocimiento. Ha publicado una diversa cantidad de libros, hermosos libros de poesía, también de entrevistas, de ensayo. Voy a mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras publicaciones, claro, que podríamos conversar de repente, Firmamento, en el año 96, Morada y Sombras, del 98, también Cañaveral, Libro de Tierra, el año 2001, Ciudad Desierta, Apuntes de Occidente, el año 2014, asimismo, Antología Personal, el año 2012, entre muchos otros libros, ¿no? Así como también ha realizado diversas antologías, poemas de amor del Fondo Editorial de Cultura Peruana, Literatura de Piura, 18 poetas latinoamericanos, Imaginario, el año 2010, libros de narrativa contemporánea, Piura, 2010, Lambayeque, 2011, asimismo, digamos, esta es una síntesis de la faceta de publicaciones, pero también tenemos una faceta como coorganizador, por ejemplo, de la primera gira de novelistas latinoamericanos en el año 2010. Sus poemas han sido traducidos por Anthony Seidman para la The Bitter Oleander de Nueva York, e incluidos en diversas antologías, en Carminca, Antología de Poetas Piuranos, Neón,
Poemas sin límites de velocidad, Antología de poetas tumbesinos, El turno del oprimido, ¿no? En El Salvador, 2008, Barcos sobre Latinoamérica, Poquita Fe, en Chile, en el año 2006. Asimismo, bueno, Harold Alba ha participado en diversos encuentros de poesía, no solo nacional, sino internacional, ¿no? Yo creo, en ese sentido, Harold, también podríamos conversar sobre tu trayectoria en la poesía latinoamericana, ¿no? En tu presencia en la poesía latinoamericana e hispanoamericana. En ese sentido, pues, en el segundo Festival Novísima Verba, la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, la tercera Feria Internacional del Libro de Concepción de Chile, el segundo Encuentro Internacional de Poetas, Trilce, 50 años, y asimismo dirige la revista de Política y Cultura Contrapoder, y bueno, actualmente es el gestor, el director, el creador del Festival Internacional de Poesía Primavera Poética, un festival pues realmente muy importante en Latinoamérica, y es fundador y director de la editorial Suma, y que tiene pues más de 3 centenares de publicaciones, ¿no? Hay que decirlo, ¿verdad, Harold? Una labor impresionante, editorial, poética, de gestión cultural. Bienvenidos con nosotros, Harold Alba Viale, y asimismo también una labor de compromiso con la ciudad. Nuevamente, muy buenas noches, Harold. Tratado de ser un poco sucinto, pero es una trayectoria pues realmente impresionante la que tienes, y agradecerte nuevamente por tu presencia aquí. Yo quería empezar haciéndote una pregunta, Harold. ¿Cómo para nuestro público por ejemplo, conoce tu trabajo, y para el público que va a introducirse a él, cómo se puede explicar la relación entre el trabajo del poeta que tú realizas permanentemente en tu creación y el trabajo del organizar, coordinar con poetas, el trabajo del poeta y el trabajo de coordinar con otros poetas por la poesía? ¿Cuál es esa relación, estimado Harold, que nos podrías comentar de repente para iniciar esta conversación? Sí, gracias, Florentino. Te escuchaba hablar sobre las cosas que he hecho y no pude evitar recordar el año 2004, sí, 2004, cuando tú dirigías este famoso ciclo de conversatorios y presentaciones y recitales, Poesía en la Vía Expresa, en Antares, en Miraflores. Y el año 2004 recuerdo que tenía que presentar a un poeta, no voy a mencionar su nombre, y tú eras el responsable de darnos la bienvenida, de presentarnos como director del ciclo, y te alcanzó un folder y tú leíste, por supuesto, una síntesis de aquel folder que contenía sus datos biográficos, y de repente le das la palabra, le dices el micrófono es suyo, y te dice, no has leído toda mi biografía. Y tú le dijiste, pero son 12 páginas. Y te dijo, hay que leer las 12 páginas. Me estaba acordando de eso, claro, no, una anécdota, ¿no? De las tantas anécdotas que hemos compartido. Y pensaba, refiriéndome a esa anécdota, en lo importante que es que el escritor, o quien se precie de serlo, deba tener los pies bien puestos sobre la tierra y no sentirse superior a nada ni a nadie, que estamos hechos con la misma cantidad de huesos que nuestros vecinos, y que por lo tanto nuestras necesidades son las mismas que las necesidades del otro, que por lo tanto nuestros sueños son los sueños que tienen muchísimos otros, y que por lo tanto somos tan iguales, pero de repente complejos que el resto. En ese sentido, para mí, escribir poesía no es sino un acto de
de afirmación de algo tan humano como es la necesidad de comunicar, ¿no? De decir, la necesidad de compartir, la necesidad de entregar algo. Y en ese sentido, organizar un evento de poesía me permite esa posibilidad de poder tender puentes con personas parecidas a mí, similares, de repente con ideologías distintas, pero que al fin y al cabo lo que queremos es aportar nuestro granito de arena para mejorar la humanidad. Por eso es que yo disfruto mucho organizando recitales, organizando encuentros de poesía, preparando antologías, preparando libros, porque considero que si nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad, esa responsabilidad, por supuesto, que debe ser siempre acercarnos. Yo creo que nosotros estamos aquí, Florentino, como poetas, para acercar a la gente. Esa debería ser nuestra máxima aspiración, lograr acercar a la gente. Como ahora estamos conversando y estamos nuevamente acercándonos, ¿no? Para tratar de entender lo que nos motiva, tratar de entender lo que nos moviliza y tratar, por supuesto, ¿por qué no?, de continuar entendiéndonos, porque creo que el día que entendamos qué somos o quiénes somos, entonces habremos tocado nuestro techo. Y qué importante esto que mencionas, Harold, sobre el buscar acercarnos, ¿no? Entender estos motivos, estas motivaciones. Me encanta mucho eh, esta imagen que estás tú expresando cuando hablas de la poesía, ¿no? Que además en tu persona toma también una dimensión no solamente de la palabra escrita, ¿no? Porque tú también eres un gestor cultural, entonces tú haces también poesía a través de los acontecimientos culturales que organizas, ¿no? Y sobre los cuales tú estás permanentemente creando, ¿no? Pero asimismo también tienes una labor, tienes una creación también visual, ¿no? Que tú dibujas, Harold, ¿no? Usas también la tinta, y asimismo la creación de libros, ¿no? La creación de libros en su formato, en su hacer, en su realización editorial. Y yo te quería preguntar, hablando de esas motivaciones, cómo se da esa motivación en ti? ¿Cuál es su origen? Quizá en la infancia, quizá en un sueño que tú eh, acudió a ti en algún momento. ¿Cómo se dio cuenta Harold Alba de que era la poesía, entendida en su gran manifestación, aquella posibilidad de acercarnos unos con otros? ¿Cuándo lo comprendiste? ¿Cómo se dio esa circunstancia, Harold? Yo, y ahora lo mencionaste cuando te referías a las cosas que he hecho, yo empecé a publicar muy joven. De hecho, mi primer libro lo publiqué cuando tenía 17 años, y a esa edad, y antes incluso, porque la primera vez que publiqué un texto como plaqueta, como una pequeña revista, ¿no?, con poemas míos, yo tenía 13 años. O sea, a los 13 años compartí por primera vez lo que, lo que ya había empezado a escribir, eh, culminando la infancia. A los 17 que publico mi primer libro, yo ya tenía la, la intención, o en todo caso las ganas, de querer compartir lo que había escrito hasta ese momento. Y lo que yo habría querido encontrar eran personas que me hayan ayudado a facilitar su publicación. O sea, yo tenía 16 años, estaba terminando el colegio, tenía poemas, pero no había cerca alguien que se
que se entusiasme con lo que yo había hecho y que se haya arriesgado a publicarlo, ¿no? Para que yo haya tenido mi primera experiencia de compartir poesía. Publico por primera vez a los 17 años, después gano un concurso, publico por segunda vez a los 19, me publicó el libro Tomás Ruiz, que es alguien a quien yo siempre voy a tener como un referente, si quisiera referirme a editor. Y gracias a esa generosidad de alguien tan joven como Tomás, cuando yo lo conocí a Tomás, Tomás era un muchacho de 26 años, yo tenía 18, y él a sus 28 años se ofreció a publicarme el libro con el que había ganado un concurso, unos Juegos Florales Interuniversitarios. Entonces, en ese momento, yo entendí que esa alegría que me había motivado la, la intención de publicarme de Tomás, yo quería, o sea, en ese momento sentí que eso mismo yo quería replicarlo en otras personas. O sea, yo ahí dije, yo quiero hacer lo que Tomás está haciendo conmigo ahora, ¿no? Y así empezó todo. Eso fue el año 96, 97. Mira, estamos 2020 y desde aquel entonces no he hecho más que tratar de constituirme en un puente, en un facilitador, en alguien que le permita a jóvenes y a no tan jóvenes a poder lograr tener entre sus manos sus libros, el objeto físico, ¿no? Yo soy un romántico del papel, entonces yo disfruto mucho cuando publico un libro y me conmueve mucho cuando un poeta me entrega sus primeros manuscritos, porque allá hay un código de confianza en el que prácticamente te están entregando no solamente sus aspiraciones, sino también su inocencia. Y eso es algo que uno debe de aprender a valorar, ¿no? Yo disfruto mucho publicándola a otros, y creo que a tu pregunta, la primera vez que tuve esa sensación de que quería dedicarme a eso fue con Tomás Ruiz en Trujillo en 1996. Y qué impresionante, ¿no? Que precisamente esas experiencias quedan marcadas en nosotros, ¿no? De manera tan permanente que incluso podemos evocar fechas, personas y circunstancias. Y yo quería invitarte, Harold, para un poco que también vayan nuestro público acercándose en esa sintonización con tu obra, de repente a compartir un poema, un texto que tú quisieses compartir con nosotros, si a ti te parece, Harold, para ir sintonizando efectivamente al público de Ciudad Poética en esta experiencia también que tú has desarrollado sobre la ciudad, por ejemplo, en tu libro, en este gran libro sobre Lima, ¿no? No sé si de repente quisieras tú compartir algún texto específico de ahí o de otro de tus Sí, publicaciones. mira, hoy hoy al mediodía nos enteramos de la muerte de Diego Armando Maradona. Yo Mm, particularmente no soy un apasionado del fútbol, pero sin embargo debo admitir que cuando era niño aprendí a mirar fútbol viendo jugar a Maradona, y también aprendí a alejarme del fútbol mirando con tristeza cómo se iba transformando la vida de Maradona. mm, Entonces, aquel personaje, una leyenda o casi un mito para el fútbol, para mí tiene un significado muy, muy especial porque fue quien me acercó al fútbol y fue también con quien me alejé del fútbol. Entonces, mm. cuando me enteré hoy sobre su deceso, yo no pude evitar correr hacia la computadora y escribirle un soneto. Y te lo quiero compartir a ti y a todos los amigos que nos están siguiendo en esta ciudad poética. Requiem por Diego Armando.
Y de pronto, este dolor que me arrincona contra todos los recuerdos de la infancia, la juventud, el huerto de la sutil fragancia que llega como un flash y me abandona. Y de pronto, el hábil pase, un toque, dos, el pibe saltando, bendiciendo a la redonda, disparando la letal en sorpresiva onda. Con él jugaba el cielo, la mano de Dios. Su camiseta tenía el color del firmamento. Él era todos y a todos obsequiaba su corona. Por eso la inmensidad de este lamento. Barrilete cósmico, Diego Armando Maradona, le entregaste al fútbol la vida en el descuento. Anotaste, Pelusa, y eso la muerte no perdona. Mm, Un pequeño pues, homenaje al Pelusa, ¿no? Al barrilete cósmico, al pibe de oro, sí, al 10. sí, y además muy, muy emotivo y me queda esta imagen de esa transición, ¿no? De cómo en el soneto, además, como una forma pues clásica de la poesía, logras tú, Harold, ahora llevarnos a esa experiencia, ¿no? ¿Y por qué el soneto ahora está digamos, eh, está siendo trabajado, ¿no? Además, tú has hecho un taller también dentro de los diversos talleres que has realizado. Has hecho un taller sobre las formas poéticas clásicas, ¿no? ¿Cómo es que viene esta inspiración o esta necesidad de expresar este sentir en un soneto? Mira, yo viví 7 años en el campo, y esto lo sabes tú y lo he comentado algunas veces. Desde los 10 años hasta los 16 viví en un pueblo de la montaña del norte del Perú que se llama Cañaveral, en la región Tumbes. En ese lugar, que no tenía nada, pero que tenía todo, mi padre me, me entregó los mejores obsequios, que fueron libros. Entonces yo aprendí a leer, a interiorizar, a, a poner un sentido y una especial atención a las formas clásicas, porque esos eran los libros que me compraba mi padre. Es decir, crecí leyendo a Rubén Darío, crecí leyendo a Federico García Lorca, el del romancero gitano, crecí leyendo a Amado Nervo, crecí leyendo a José Santos Chocano, crecí leyendo a estos poetas que encontraron en las formas clásicas la mejor herramienta para demostrarnos que se podía ser libre desde esas formas clásicas. Entonces, yo cuando empecé a escribir poesía, que te lo decía, fue al final de mi infancia, a los 8 o 9 años, empecé a escribir en estas formas clásicas, o mejor dicho, a querer acercarme a estas formas clásicas, ¿no? Porque a los 8 o 9 años yo no sabía lo que era un soneto, yo no sabía lo que era una sextina, no sabía lo que era una villanela, pero sin embargo las leía y yo quería copiar esas formas estróficas con esa música que me entregaba de repente aquella localidad donde vivía. Ya después, cuando tenía 17, 18 años y estaba en la universidad y me encontré con esa otra poesía que es la gran poesía de los surrealistas, la poesía anglosajona, la poesía peruana ya en verso libre, empecé recién a teorizar sobre aquello que había aprendido y que había además desarrollado desde que era casi un niño. Entonces entendí que así como un pintor necesita para poder pasar al abstracto, para poder romper
digamos, la imagen a través del surrealismo o a través del expresionismo. Necesitas saber de formas, ¿no? De formas figurativas, necesitas saber de color, necesitas saber de perspectiva. Entonces yo entendí, porque ya lo había aprendido, que un poeta para poder pasar al verso libre o para poder afirmarse como tal, con la libertad que te permite el verso libre, el cronipoema, los poemas río, tenía que haber tenido esa base que te entrega la poesía clásica, porque el verso clásico, además de enseñarte licencias poéticas, ley de los acentos, te enseña otra cosa superior, te enseña a escuchar tu voz, te enseña a aprender sobre la música de tu voz y por supuesto que también te enseña sobre el color de tu voz. Entonces yo empecé a profundizar más en mis lecturas y sí, ya en ese momento, a los 17, 18 años, a querer entender por qué nació el soneto, cómo nació la villanela, por qué la sextina, por qué las formas estróficas, la lira, la cuarteta, las coplas. Entonces, fui como quien dice, formándome de modo natural. Por eso cuando yo escribo poemas en verso clásico, eh, para mí particularmente, y esto no lo digo sin ningún tipo de soberbia, no me resulta complicado porque es algo que practico desde que era casi un niño. Después aprendí que era soneto, después aprendí que este poema de 4 estrofas, 2 de 4 versos y las 2 últimas de 3 era un soneto, ¿no? Después aprendí que este otro poema era una villanela. Después lo aprendí, pero yo ya los escribía. Entonces, por eso es que no me resulta complejo, al contrario, más bien lo disfruto y siento mucha libertad con el verso clásico. Por eso cuando me invitaron a que dicte un taller en el Fondo de Cultura Económica, yo me arriesgué, porque creo que fue un riesgo, en dictar un taller de poesía en verso clásico, que se llamó Animales de Casa. Tuve una cantidad simpática de alumnos, salió un libro, me causó muchísima emoción que quienes estuvieron conmigo en el taller aprendieron a afinar su voz y me entregaron sonetos, me entregaron sextinas, me entregaron poemas en verso clásico que están publicados, están en la biblioteca digital del Fondo de Cultura Económica, Animales de Casa, y creo que la poesía también es eso, es tratar de reencontrarte con su naturaleza, y la naturaleza del poema, por supuesto es este tipo de música, ¿no? Acuérdate que los juglares eran quienes iban cantando de pueblo en pueblo sobre las historias, ¿no? Que los habían antecedido. Entonces, creo que esas formas deberían de recuperarse y menos mal de que no solamente yo, hay otros poetas de nuestra generación que están escribiendo en verso clásico, supongo que lo han hecho siempre también, pero que recién también lo están compartiendo. Y mira que increíblemente yo hasta la fecha no he publicado ningún libro en verso clásico y tengo un libro de sonetos, tengo libros en verso clásico, que ahora que lo mencionas, así como gracias a ti, retorné al dibujo y a pintar con óleos, a jugar con la tinta china. ¿Por qué no? De pronto publicar un libro, ¿no? De los poemas que están ahí guardados en verso clásico. Y qué importante esto que nos mencionas, Harold, sobre la posibilidad realmente de acceder a todas estas maneras, estas formas de creación, pero encontrar en el verso clásico esas modulaciones y efectivamente estas expresiones que tú ahora pues nos comentas, ¿no? Pero en esta forma clásica y en estas expresiones también podemos nosotros encontrar, por ejemplo, en tu obra, Harold, una gran presencia de la ciudad, ¿no? Y sobre todo de Lima. ¿Cómo es que entra o cómo es que se desarrolla este tema
tan importante en tu obra, Harold, como Lima, por ejemplo, obviamente sin dejar tampoco la preocupación por la tierra natal o por diversos espacios, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, pero Lima incluso es parte, es el título de uno de tus, de tus, de tus libros, ¿no? De tus poemarios, de tus publicaciones. ¿Cómo es que entra allí esta presencia en ti, Harold? Yo, la mitad de mi vida, la, por el trabajo de mi padre, que era policía, por eso siempre va mi reconocimiento y mi homenaje a los policías. Yo sé que en la institución pueden haber malos elementos, pero a mí me da mucha rabia cuando se generaliza. Mi padre fue policía, yo todo lo que soy lo aprendí de él, ¿no? Y del amor profundo que sentía mi madre por él. Eh, Aprendí a leer poesía por él, aprendí a pintar por él, así que cuando dicen que la policía está contra el pueblo y atenta contra él, yo creo que es un despropósito y es un insulto para los buenos policías. Yo a veces incluso lo siento como un insulto a la memoria de mi padre y a los miles de policías que, como mi padre, pusieron el pecho para defender a la ciudadanía. Entonces, gracias por tu pregunta. Y mira que por el trabajo de mi padre, hasta los 20 años, yo viví como un gitano. Viví en Tumbes, viví en Cajamarca, viví en Trujillo, viví en Piura, viví en 8 regiones del Perú. Era, éramos, ¿no? Unos desarraigados. Nuestra nacionalidad, por supuesto, peruana, pero cuando me preguntaban de dónde eres, yo ya no sabía si responder de Piura, de Tumbes, de Trujillo, de Cajamarca, porque aprendí a querer tanto a todas estas regiones que en realidad yo me siento muy identificado con ellas. Y cuando llegué a vivir a Lima, a los 20 años, para cumplir 21, eh, sentí que esta ciudad, con todo su caos, con todo su conflicto, con todo su vértigo, era muy parecida a mí. La sentí muy parecida a mí. Entonces, pasó un año, pasaron dos, pasaron 10 años. Y cuando hice una especie de recuento de aquellos 10 años, me doy con la cifra de que había vivido la mitad prácticamente de lo que había sido mi vida en Lima. O sea, 20 años como desarraigado, pero 10 años estaba en Lima. Entonces, fue la primera vez que sentí que pertenecía a un lugar, después de 10 años. Y después de 10 años que sentí que pertenecía a un lugar y que me identificaba con ese lugar y que quería a ese lugar porque había aprendido a conocerlo. Yo aprendí a conocer Lima caminándola, yo aprendí a conocer Lima viviendo en muchos de sus distritos, como nos sucede a casi todos quienes venimos de otras regiones a instalarnos en la capital. Yo he vivido, ahora vivo en Barranco, he vivido en Miraflores, he vivido en San Juan de Miraflores, he vivido en Surco, en Jesús María, en San Miguel, en todas partes prácticamente de esta Lima tan, tan maravillosa y extraña. Entonces empecé a escribir porque sentía que necesitaba entregarle a Lima algo de lo que Lima me había entregado a mí. A mí Lima me entregó mucho, yo tenía que entregarle algo. Entonces empecé a escribir poemas desde, desde la ciudad. Por eso cuando tú tienes este espacio, Ciudad Poética, y yo siento que este espacio es Lima, por supuesto, y siento que este espacio es una pista de baile que también conozco. Entonces me siento cómodo. Ya tengo viviendo 22 años en Lima, entonces podría decir que mi corazón es Lima, ¿no? Y que por supuesto voy a seguir escribiéndole a pesar de su adversidad, a pesar de su caos,
a pesar de su vértigo, a pesar de su problemática, porque también Lima es armonía, porque Lima también es música, porque Lima también es afecto, porque Lima también es curativa, ¿no? Y porque Lima también es amigos. Entonces, eh, yo le debo mucho a esta ciudad y creo que si algo hay que seguiré haciendo, por supuesto que es escribiéndole. Y en verdad que la ciudad lo agradece, Harold, porque efectivamente en este escribir de Lima también nos vamos encontrando nosotros, vamos reconociéndonos gracias a esa magia de lo poético, a esa tan preciosa, ¿no? Por decirlo, y misteriosa expresión de la poesía, nos vamos reconociendo, vamos encontrando, quizás vamos redescubriendo precisamente la ciudad, ¿no? Y me parecía muy importante también lo que mencionabas sobre esta relación de arraigo, esta relación de amistad, ¿no? Y Harold, quienes te conocemos, y conocemos también el valor que tú también creas en la comunidad de los escritores, de amigos, que confluyen alrededor de los festivales, en todas las actividades que realizas. ¿Cómo percibes tú? ¿Qué tan importante es, por ejemplo, la amistad en la inspiración poética, en tu caso, Jaro? Eh, Alguna vez escuché a un poeta tumbesino, de quien también aprendí mucho, que él a su vez había escuchado de este muy querido profesor sanmarquino Fernando Vidal, que uno era hechura de sus amigos. Creo que no se equivocó porque en realidad por la amistad se logra mucho. O sea, yo creo que cuando hablamos de recuperar el país, cuando hablamos de ser prudentes, cuando hablamos de construir y necesitamos pensar en un equipo para lograrlo, ese primer equipo siempre van a ser los amigos, quienes están más cerca, porque generalmente uno camina con personas que piensan como uno. Por ejemplo, yo soy amigo tuyo porque tú eres un hombre preocupado por la ciudad, porque tú eres un hombre preocupado por construir. Y así como soy amigo tuyo, porque tenemos estas afinidades, tenemos otros amigos con los que también tenemos las mismas afinidades y con las que podemos, creo yo, contar como un primer maravilloso equipo para poder construir. Siempre, para mí, la palabra construir es algo que de repente hasta lo pueden sentir como de lugar común, pero yo creo mucho en esa palabra. Construir y, ¿por qué no, reconstruir? Entonces, por ejemplo, el festival. Nosotros en la poesía hemos visto no solamente alegría, sino también hemos visto tristeza. Pero sin embargo, la poesía nos presentó a aquellos maestros a quienes aprendimos a leer en los libros y que de repente los teníamos cerca y que de repente se convirtieron en nuestros amigos de verdad, con quienes podemos estar hablando por el chat del WhatsApp, con quienes podemos estar dejando comentarios en el Facebook. Y entonces, yo creo que gracias a estos amigos es que yo he logrado fortalecer un festival que este año cumple 8 años, que se desarrolla de manera eh, todos los años, o sea, no nos hemos detenido, ¿no? En ningún año, ni siquiera con pandemia. Y pienso cuando me refiero a ellos, por ejemplo, en poetas como, en primer lugar, Arturo Corcuera, que ya no está físicamente con nosotros, pero quien, o sea, para mí significó un primer hermoso puente para construir. Yo por Arturo Corcuera conocí a Omar Lara, el gran poeta chileno. Por Omar Lara conocí a Juan Cameron, conocí a Roberto Arismendi, conocí a Jacobo Rauskin, a Jorge Ariel Madrazo. Entonces, y así se va haciendo una cadena de amigos, ¿no? Por Roberto Arismendi, tuve el privilegio de conocer hace algunos años aquí en el Perú
por ejemplo, a María Juliana Villafañe, la gran poeta de Puerto Rico, de quien ahora me jacto ser su amigo. Entonces, uno en este hermoso camino de la literatura aprende a conocer a personas con las mismas afinidades. Omar hace un encuentro en Concepción, Roberto realiza y desarrolla antologías realmente vitales, ¿no? Jacobo Rauskin, que es el gran premio de poesía en Paraguay, por citar a nuestros maestros, Iván Oñate, ¿no? En Ecuador, que es uno de los maestros más destacados de la Universidad de Quito, eh, que son personajes a los que nos acercamos primero admirándolos y con quienes ahora sostenemos el vínculo queriéndolos. Entonces, este primer círculo, por usar un término, nos lleva a otros círculos hasta llegar a nuestros generacionales, ¿no? Por ejemplo, tú eres miembro de mi generación, ¿no? Y en otros países hay otros poetas de nuestra generación que con el mismo impulso, dinamismo, con la misma generosidad de tu persona, están trabajando para seguir fortaleciendo, eh, para seguir fortaleciendo esta nueva fraternidad que a raíz de la pandemia, a raíz del COVID, ¿no? Se ha fortalecido. Ahora, por ejemplo, gracias a Lima Lee, ¿no? Gracias a tu persona, gracias a Juan Pablo de la Guerra, gracias a Cristian Cesevich, gracias a Celeste Azurza y a todo el equipo que hace Lima Lee, estamos logrando terminar el año con lo que bien podría ser una maravillosa hazaña que no la ha hecho una persona, que la hemos hecho un equipo, que la has hecho tú, Juan Pablo, Cristian, Celeste, ¿no? Que la ha hecho Miguel, que la ha hecho Leo, que la ha hecho John, ¿no? Que la han hecho en realidad este equipo como primer motor y 100 poetas, ¿no? 100 maravillosos poetas de 20 países congregados en la colección iberoamericana de poesía que pueden descargarla gratuitamente de la página de Descubre Lima. O sea, mira cómo, de tu pregunta, ¿no? Hablando de la amistad, todo lo que se puede hacer con la amistad. Te ponía un nombre, después otro nombre, después se fue armando una hermosa cadena. Hemos llegado a definir una nueva fraternidad y con esta nueva fraternidad y por supuesto con el motor de la Municipalidad de Lima, estamos dejando para la posteridad 100 libros de poesía con poetas de 100 países, de 20 países, que pueden descargarlo gratuitamente. Entonces, se puede hacer mucho desde la amistad, Florentino. Se puede hacer mucho desde la confianza, se puede hacer mucho desde apostar por el sueño de construir y de fortalecer. Yo estoy realmente contento, conmovido y creo que más animado que nunca por continuar produciendo, por continuar aportando mi granito de arena para que el otro año, ¿por qué no?, podamos tener otra colección con otros maravillosos poetas para poder compartir gratuitamente con aquellos lectores de poesía que te aseguro, querido Florentino, son muchísimos. Entonces hay que acercarnos a ellos. Y la única forma que tenemos de acercarnos a ellos es a través de los libros digitales, de los libros físicos, de este tipo de diálogos, ¿no? Hay que construir ciudades poéticas en todo el mundo, Florentino. Creo que ese es el reto y esa es la misión también. Sí, efectivamente, Harold, a través del ideal, ¿no? El ideal y precisamente que le da nombre a este programa, de Ciudad Poética, es entrar en esa dimensión de de una experiencia de la vida que puede ser siempre creativa, que puede ser siempre constructiva, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, tu labor apunta a eso, ¿no? Apunta a generar en esta amistad, pero en esta amistad como no una amistad de la que, digamos, de la que, por ejemplo, en los acontecimientos que nos hemos visto envueltos como país, ¿no? Una amistad que más bien es destructiva, ¿no? Que puede llevar a temas más bien de desintegración de la comunidad.
sino esa amistad que implica la afinidad de querer crear, de querer compartir, la afinidad en los proyectos para poder consolidar visiones en las que la comunidad se expresa y comparte creativamente sus propias experiencias, ¿no? Y qué mejor espacio que los libros, ¿no? En ese sentido, Harold, yo quería invitarte nuevamente, si a ti te parece, a compartir uno de tus textos poéticos o en prosa Claro, que veas tú pertinente. gracias. Yo quería decir a lo que te referías una cosita muy breve. Efectivamente, o sea, las redes sociales ayudan muchísimo. O sea, las redes sociales creo que nos han permitido acercarnos muchísimo, nos han permitido reencontrarnos, ¿no? Pero también las redes sociales, así como integran, también te desintegran. Pero ahí creo que deberíamos aplicar el concepto, o sea, ¿quién es un amigo realmente? ¿No? Qué significa el respeto para poder sostener la amistad? Y creo que si algo nos falta, me incluyo, es a entender que no tenemos por qué ser iguales y no tenemos por qué pensar de igual manera. O sea, yo digo, todos somos iguales, perfecto, yo no soy más que nadie, nadie es más que nadie, pero eso no significa que tengo yo que pensar igual que el que está a mi costado. Entonces, uno tiene que aprender a aceptar a los amigos, incluso con sus diferencias ideológicas, con su divergencia en opiniones, porque no somos clones de nadie. O sea, yo no tengo por qué sentir que determinado mural me gusta o le gusta al otro o le gusta a todos. O sea, yo puedo discrepar. Yo no tengo por qué pensar que a determinado personaje le sucedió algo porque unos creen que porque se lo buscó, otros creen que porque lo merecía, pero finalmente tenemos que aprender a entendernos. O sea, creo que la madurez, creo que la madurez uno la entiende a través de la prudencia. Y lamentablemente en las redes sociales, por los últimos acontecimientos que hemos sufrido en el Perú, si algo estuvo desintegrándonos, fue la imprudencia, ¿no? Fue el impulso agresivo, ¿no? Por no entender que la gente piensa distinto. Pero bueno, ojalá, y creo que hay vida todavía para poder entendernos, para poder reentendernos y para aprender a aceptarnos. O sea, si a mí me aceptan así como soy, con todos mis defectos y algunas virtudes, entonces yo también tengo que aprender a aceptar al otro, ¿no? Con sus diferencias ideológicas, porque al final de lo que se trata es de consensuar. Y cuando hablamos de política, Florentino, ¿qué es la política si no lograr consensos? Yo no voy a lograr un consenso con el que piensa igual que yo. Yo el consenso lo tengo que lograr con el que piensa distinto a mí. O sea, una Así es. constitución, ¿qué es? Una constitución no es un pacto de amigos, y esto lo decía el jurista Raúl Chanamé, una constitución es un pacto de contrarios, ¿no? Es un instrumento al que se llega por asamblea, en la que llegan corrientes de todo tipo para tratar de Ujú. coincidir en determinados temas, para poder reestructurar, ¿no? El Estado, este aparato que finalmente nos congrega a todos. Eso tenemos que entender. Cuando no lo entiendes, entonces yo creo que lo mejor es guardar silencio y esperar decir sin herir a nadie, ¿no? Ya no sigo con el tema, querido Florentino, para pasar a la poesía. Voy a compartir dos poemas que me acaban de publicar en Círculo de Poesía, esta maravillosa revista electrónica que dirige Ali Calderón en México. Ayer salieron publicados y es una alegría poder leerlos contigo ahora. Aquí, aquí cae la oscuridad, su máscara de aceite. Aquí crece la desolación, como aquellos edificios
que levantan sobre estas ruinas, sobre las canchas de golf, sobre el hipódromo. Aquí depongo el fuego, los ojos de pájaros extraños con quienes agité los brazos, el sueño por reducirles la distancia. Aquí no queda nada. Aquí rompo los rieles por donde se precipitan mis palabras. Incisión. El dorso de una serpiente se quiebra frente a mis manos con la tenacidad de la lluvia, de tus actos que escupen como quien ensaya un corte, una incisión en la oscuridad que cae con su peso para exigirle a mis manos que oculte los ojos, las piernas amputadas del silencio. Pienso en las horas, en los ataques de pánico en medio de una sala por donde huye la infancia, y me pregunto si el corazón tiene algo que ver con la naturaleza del pánico, con su forma de ofidio, con aquella velocidad con la que repta entre los arbustos. Un tema de Leonard Cohen agitándose en las sienes y la profundidad del dolor sembrándose en mi voluntad de corsario, de cazador de apariciones, de otro trastorno con el que asolaré tus poemas. Wow, claro, verdaderamente me deja muchas imágenes, una sensación. Me, me he internado en esa serpiente y, y realmente es como si el poema realizase precisamente esa decisión en su piel para que pueda surgir con las palabras esta experiencia por momentos contemplativa, por momentos desgarradora, trágica también, pero asimismo muy humana. Eh, ¿Cómo este texto, ¿no? Que ha publicado esta revista en México, forma parte también de la publicación que se realizó en España de tu poesía, Harold? Eso sería también muy importante compartir a nuestro público, que tu obra también ha sido publicada en España. No sé si nos podrías comentar un poquito sobre eso. Sí, gracias. Estos son poemas inéditos. Son poemas que no están todavía reunidos en libro alguno. Yo pensé que este iba a ser un año improductivo para mí en términos editoriales, pero sin embargo estoy culminándolo con la publicación de 4 libros, lo cual me deja profundamente satisfecho y agradecido. La famosa y prestigiosa editorial Valparaíso de España me está publicando La Épica del Desastre, que es una antología poética que sale en estos días, calculo que primera semana de diciembre, segunda semana de diciembre, que es una antología personal que reúne poemas desde el año 2000 hasta el 2020, ¿no? Son 20 años de poesía. Asimismo, gracias a la invitación de la Universidad del Altiplano en Puno, me están publicando otra antología poética que se llama A Tiempo Completo. Es un libro de 200 páginas que sale con el sello, ¿no?, de la Universidad del Altiplano de Puno. Es la primera vez que publico en la Sierra Sur de nuestro país, lo cual me alegra tremendamente. La Municipalidad de Lima
está teniendo el gesto generoso de publicarme precisamente el libro al que te referías, Lima, ¿no? Lima sale en la edición impresa de la colección Lima Lee. Son 10.000 ejemplares que se van a publicar para distribuir gratuitamente en todas las bibliotecas, ¿no? de los municipios de Lima, en toda la red de bibliotecas que tiene el programa Lima Lee. Creo que la Gerencia de Educación y Deporte está haciendo un trabajo extraordinario y yo estoy muy contento y agradecido por eso. Y finalmente, estoy publicando para Piura un libro que reúne textos que he escrito yo de narrativa para niños, ¿no? Cuentos infantiles, que se llama Las aventuras de Siufítar. Son 4 cuentos en el que un inquieto niño, ¿no?, narra sus aventuras y peripecias. Así que están publicando 3.000 ejemplares para también distribuir gratuitamente en Piura, que es mi región. Yo nací en Piura. Así que nada, 4 libros, querido Florentino, que me dejan satisfecho y contento porque siento que esto que venimos desarrollando y a un oficio al que nos entregamos a tiempo completo, se ve pues reflejado de modo material a través de estas publicaciones que espero cumplan con su cometido. Contento, no pensé que iba a terminar así este año, a pesar del COVID. Yo estuve con COVID en el mes de agosto, a pesar del confinamiento, a pesar de todas las cosas que hemos vivido y sufrido y sobrevivido como peruanos, encerrados 4 meses, produciendo al 20% a través del trabajo remoto, sin salir a mirar el mar. Así que, pero bueno, no hay queja porque creo que, como diría mi padre en algún momento, es parte del entrenamiento para la vida. Así que mientras más grandes son las pruebas, significa que más grande también debe ser la misión y hay que estar a la altura de eso. Sí, y es verdad, ha sido un año muy complejo, un año que además ha afectado fuertemente el sector cultural, editorial, en todos los ámbitos, ¿no? Y efectivamente es de agradecer y además de valorar también tu esfuerzo, Harold, por por ese quehacer permanente, ¿no? En medio de esta crisis. Y asimismo también quería invitarte, bueno, el tiempo que dicen que existe a veces y que nos tiene en esta conciencia, ¿no? De transcurrir, pues nos va diciendo que entramos a la culminación, eh, querido Harold, de esta conversación y yo por eso te quería invitar a compartir algunas reflexiones para para nuestro público, sobre todo ese público joven que, que tiene ganas de escribir, que tiene ganas de hacer sus libros, que tiene ganas de vivir desde la poesía, en la poesía, con la poesía, pero que quizá tiene miedo, porque estamos en una sociedad que aún no ve del todo el potencial y el valor intrínseco y grande de la labor poética. Y en ese sentido, yo te quería invitar, Harold, a que pudieras compartir con ellas, con ellos, algunas palabras sobre, invitándolos quizá desde tu experiencia, desde tu labor, a esa, a ese entregarse a este hacer, a este arte. ¿Cuáles serían esas palabras, Harold, para, para esos queridos y remotos muchachos y muchachas, aludiendo a esa hermosa carta de Ernesto Sábato? ¿Cuáles serían tus palabras para estos jóvenes poetas? Gracias por esa pregunta,
que ya nos va indicando que nosotros ya no somos tan jóvenes. Eh, Primero, yo creo que si algo te exige el poema es honestidad. Y cuando tú eres honesto frente a la página en blanco, la página en blanco no admite medias tintas, creo que tú puedes ir en pos, ¿no?, de ese destino que la poesía tiene preparado para ti. El poeta Leopoldo Castilla, ¿no?, nuestro querido Teuco, en una entrevista yo le pregunté cómo él había desarrollado su carrera como escritor. Y él me dijo algo que me marcó profundamente. Mira, y esto ha sido recién, uno sigue aprendiendo. Me dijo, la poesía no es una carrera, es un destino. Y yo estoy de acuerdo con él. Y esto lo traslado a los jóvenes, que si sintieron que frente a la página en blanco pudieron ser honestos y pudieron volcarse con la inocencia, con la honestidad y con el arrojo, ¿no?, propio del vigor del poema, entonces que vayan en busca de ese destino, ¿no? El destino está allí, simplemente hay que avanzar sin ningún tipo de pretensiones. En el momento cuando alguien que escribe eh, se vuelve pretencioso, empieza a perder el horizonte. No hay que dejarse avasallar por el ego, no hay que dejarse avasallar por la novedad del premio, no hay que dejarse avasallar por la publicación en el periódico, no hay que dejarse avasallar por la alegría de la publicación del libro. En realidad todo eso son anécdotas y como tales pasan. Lo que queda es la poesía, lo que queda es la vida, ¿no? Lo que queda es ese registro que lo traduces con palabras, pero con palabras que tienen tu propio registro, que tienen tu estilo, que tienen tu jóvenes. Habría que decirles que simplemente si se vieron tocados por la poesía, la única forma de estar a la altura con la poesía es no traicionándose ni traicionando. Eso. Y que sigan escribiendo sin, sin pretender nada. O sea, yo creo que cuando caminas, lo haces porque sabes que a algún lugar vas a llegar. Entonces, y tipo Capitán Jack Sparrow en Piratas en el Caribe, no hay mejor forma de dejarse llevar por la brújula que, que el corazón. Entonces, hay que tener ese tipo de brújulas, ¿no? Que el corazón, déjate llevar por el corazón. Eso, aunque suene cursi, aunque suene de lugar común. Hay palabras que tenemos que recuperar también, querido Florentino. Y eso, y con esto termino, una última lección de Omar Lara, cuando un poeta joven le dijo, Omar, tú utilizas mucho la palabra corazón en tus poemas. ¿No te parece que es un lugar común? Y Omar Lara le respondió, ¿y a ti no te parece que es una palabra que deberíamos utilizar más? Entonces yo creo en eso. Gracias, Florentino, por permitirme compartir contigo este diálogo maravilloso. Efectivamente se fue volando el tiempo, podríamos quedarnos hasta mañana conversando y a mí nunca me aburre hablar contigo, así que nada, gracias a ti y Sería, a todos quienes han estado siguiéndonos. sería estupendo, Harold, además, con tantos temas todavía que no hemos abordado, pero que me parecía importante encontrarnos en estos detalles, eh, en estos vericuetos de la poesía, de tu labor poética. ¿Cuántos libros has publicado, Harold, hasta el momento, no solo como autor, sino también como editor? Autor tengo con los 4 de este año, 31 y 31 títulos. Y con 31 31 títulos tuyos. como míos, como Harold, Sí. ¿no? O sea,
Claro. antologías, libros No, individuales, eh, libros de revistas, de cuentos, una novela, dos novelas. si puedes Tremendo. acercar un poquito tu micro, Jaro, para escucharte, creo que no se escucha bien. Ahí, aló, Muy ahí se bien, escuchan. muchísimas gracias. Bueno, gracias. Perfecto. 31 libros, 31 Ujú. libros entre antologías, libros de poesía, de cuentos, novelas, ensayo, entrevistas, 31 libros. Y como editor, hasta la fecha, desde el año 2001 que edito libros, ya van a ser 20 años, 613 libros. Ah, 600, por aquí han pasado 613 títulos, ¿no? Así que extraordinario, Jaro. Y verdaderamente, pues, una labor realmente, pues, a compartir y te agradezco inmensamente, te agradezco en nombre de nuestro público, de la ciudad poética, en nombre también de todos los que están conectados en esta transmisión y que se van a conectar de seguro, porque estas transmisiones quedan registradas y se pueden ver y volver a acceder a esta experiencia de diálogo que ha sido verdaderamente enriquecedor contigo, Harold, y que agradecemos también al programa Lima Lee y a la Municipalidad Metropolitana de Lima por el espacio y por permitirnos dialogar, por apostar precisamente por esa cultura, por ese corazón, ese, ese sonco, ese corazón poético que nos sustenta y nos nutre a todos. Muchísimas gracias, Harold Alba, y gracias por tu presencia aquí. gracias, querido Florentino, a ti. Muchas gracias y bueno, nos despedimos en esta transmisión de Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Los esperamos en nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos. Gracias.